Tenía 58 años cuando volví a enamorarme, y fue el peor y el mejor error de mi vida. No fue planeado, no fue prudente, no fue en absoluto algo que una mujer como yo, profesora titular de literatura comparada en la Universidad de Sevilla, esposa de Julián Aguilar durante 32 años, madre de una hija ya adulta que vivía en Berlín, haría. Fue como si el mar, harto de mi letargo, hubiera decidido abofetearme para recordarme que aún respiraba. Me llamo Teresa Aguilar, y esta es la historia del último verano de mi vida adulta, el verano en que lo perdí todo y, al mismo tiempo, lo recuperé todo. Mi matrimonio con Julián no estaba muerto, estaba pulcramente archivado. Vivíamos en una casa silenciosa en el barrio de Los Remedios, una casa grande, con techos altos y suelos de mármol que parecían guardar el frío incluso en agosto. Julián, ingeniero jubilado, era un hombre de rutinas. Su vida era un mecanismo de relojería suizo, preciso, admirable y sin una sola nota de música. Nuestros días eran una sinfonía de silencios educados, el clic de su pluma estilográfica corrigiendo los planos de su antiguo estudio, el roce de mis zapatillas sobre la alfombra persa, el tintineo del hielo en su vaso de agua con gas a las 7 en punto. Hacía años que no nos tocábamos, no de verdad, un roce en el pasillo, un beso seco en la mejilla por Navidad. Dormíamos en la misma cama de matrimonio, un vasto océano de sábanas de hilo egipcio, separados por una distancia que se había vuelto infranqueable. Yo me había refugiado en mis libros, Virginia Woolf, Pizarnik, Cernuda. Mis alumnos eran mi pasión vicaria, pero llegaba a casa, colgaba mi bolso de piel en el perchero y me convertía en un fantasma educado. La Teresa apasionada, la que una vez quiso escribir poesía bajo los naranjos, se había disuelto en la mujer del ingeniero, una figura grisácea, competente y profundamente, insondablemente, sola. A veces, por la noche, miraba a su espalda mientras él leía sus informes de ingeniería, leía informes de ingeniería por placer, y me preguntaba en qué momento exacto habíamos dejado de vernos. ¿Fue cuando nuestra hija, Clara, se fue a la universidad? ¿Fue antes? ¿O es que nunca nos vimos del todo? Éramos un éxito social. El matrimonio Aguilar, estables, respetables, una mentira confortable. La llamada llegó un martes de junio. La hermana de Julián, en Oviedo, había sufrido una caída grave. Se había roto la cadera y una vértebra. Necesitaba cuidados constantes. Vi a Julián hacer la maleta con su metódica precisión. Camisas dobladas con cartón, calcetines enrollados como pequeñas granadas. ¿Cuánto tiempo crees que estarás?, le pregunté, apoyada en el marco de la puerta de su vestidor. El verano, probablemente, dijo, sin mirarme. Beatriz nunca ha sabido cuidarse sola. Asentí. Sentí la punzada obligatoria de preocupación por mi cuñada, pero debajo, algo más oscuro y vibrante se movía. Alivio. Un alivio tan profundo y vergonzoso que tuve que darme la vuelta para que no lo viera en mi cara. Esa noche, Julián durmió en el cuarto de invitados para salir de madrugada hacia el aeropuerto. La casa, por primera vez en 32 años, era mía. El silencio era diferente. Ya no era un silencio compartido, un pacto de no agresión. Era un silencio vacío, un lienzo en blanco. Durante la primera semana vagué por las habitaciones. Me senté en su sillón. Abrí la ventana y dejé que el calor bochornoso de Sevilla entrara sin su permiso. Él siempre estaba regulando el termostato. Bebí vino tinto directamente de la botella, de pie en la cocina, a las 11 de la mañana, y me di cuenta de algo aterrador. No sabía quién era yo sin él.
No sabía qué hacer con ese lienzo en blanco. Fue entonces cuando recordé la casa. Mis padres tenían una pequeña casa de pescadores encalada en un pueblo minúsculo de la costa de Cádiz, un lugar sin nombre para los turistas, que preferían los grandes hoteles de la zona. Se llamaba Las Rocas Blancas. Tras su muerte, la habíamos mantenido cerrada, pagando los impuestos, demasiado perezosos para venderla, demasiado ocupados para usarla. No le dije nada a Clara, no llamé a Julián. Hice una maleta pequeña, metí cuadernos en blanco, 3 bolígrafos, mis sandalias más viejas y los poemas de Cernuda. Conduje las 2 horas hacia la costa, sintiendo cómo el aire denso del Guadalquivir daba paso a la brisa salada del Atlántico. Cuando abrí la puerta de la casa de Las Rocas Blancas, el olor a salitre, a madera seca y a jazmín me golpeó. Era el olor de mi infancia, el olor de la mujer que fui antes de convertirme en la señora de Aguilar. Decidí quedarme 3 meses, el verano entero. Planeaba escribir, descansar, leer en la hamaca. Planeaba, supongo, recordar quién demonios era yo. No planeaba en absoluto encontrar a Gabriel. Las Rocas Blancas era un pueblo lento, un puñado de casas blancas aferradas a un acantilado bajo, una cala pedregosa y un pequeño puerto donde los hombres arreglaban redes que olían a mar y a tiempo. Mis primeros días fueron un bautismo de soledad. Me levantaba con el sol, caminaba por la orilla antes de que el calor apretara, recogiendo trozos de cristal pulido por las olas. Compraba pan en la única panadería del pueblo, donde una anciana llamada Concha me miraba con curiosidad pero sin hacer preguntas. Leía, escribía, llenaba cuadernos con observaciones, la forma en que la luz cortaba el agua al atardecer, el sonido de las chicharras, el sabor del aceite de oliva en el pan tostado. Eran cosas pequeñas, cosas vivas. Fue en mi segunda semana cuando lo vi. Estaba en el pequeño espigón del puerto, intentando dibujar el casco de un bote de pesca volcado. Mis dibujos eran torpes, académicos, líneas correctas, pero sin alma. Él estaba lijando la cubierta de un pequeño velero de madera, un barco que parecía tan viejo y cansado como yo me sentía. Llevaba solo unos pantalones cortos manchados de pintura, el torso desnudo, bronceado y fuerte. Lo que me llamó la atención no fue su físico, aunque era innegable. Fue la forma en que sus manos se movían sobre la madera, con una certeza, una intimidad, como si estuviera acariciando a un ser vivo. Debió sentir mi mirada. Levantó la cabeza. Sus ojos eran del color del mar antes de una tormenta, un gris verdoso, profundo. Y me miró. No me miró por encima, como hacían los hombres en la ciudad, que veían mi pelo gris y mis arrugas de expresión y desviaban la vista hacia mujeres más jóvenes. No me miró a través, como Julián, viéndome como una parte funcional del mobiliario. Me vio. Me vio con una intensidad directa, sin filtros, que me hizo sonrojarme, un rubor que no sentía desde la universidad. Avergonzada, bajé la vista a mi cuaderno. Escuché el sonido de la lija deteniéndose. Unos segundos de silencio, solo roto por las gaviotas. Ese barco tiene el alma torcida, dijo. Su voz era grave, un poco rota, como si estuviera llena de arena y tabaco. Levanté la vista. Se había acercado al borde de su velero y me sonreía levemente. ¿Perdón?, dije, sintiéndome estúpida. El que dibuja. El Carmen. Se hundió 2 veces. Su dueño era un borracho. Tiene mala sombra. Me reí, una risa corta, oxidada. No sabía que los barcos tuvieran alma. Todo la tiene, dijo, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Especialmente lo que ha sido amado o maltratado. Madera, lienzo, personas. Se llamaba Gabriel.
Tenía 44 años, era pintor, restauraba barcos en verano para pagar las facturas y pintaba retratos en invierno. Había vivido en París, en Berlín, le hablé de mi hija, pero siempre volvía aquí, a la luz de Cádiz, que según él era la única luz honesta del mundo. Hablamos durante 1 hora, de la luz, del mar, del libro de Cernuda que yo llevaba, la realidad y el deseo. Un título peligroso, dijo, señalando el libro. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente elige uno, la realidad o el deseo. Casi nadie soporta el peso de ambos. Cuando volví a mi casa esa tarde, el corazón me latía con una fuerza desacostumbrada. Me preparé una ensalada, pero no tenía hambre. Me senté en el porche y vi la puesta de sol, pero no veía el sol. Veía unos ojos gris verdoso y unas manos cubiertas de polvo de madera. Volvimos a encontrarnos. Primero, por casualidad, en el mercado. Compraba tomates y él buscaba pigmento natural en una tienda de especias. Luego, por coincidencia, en la cala al atardecer. Y pronto, sin ninguna pretensión de casualidad. Nuestras conversaciones se convirtieron en paseos. Me enseñó los senderos que subían por el acantilado, desde donde se veía África en los días claros. Me llevó a su estudio, un antiguo almacén de sal en el puerto, que olía a trementina, a café recién hecho y a mar. El estudio estaba lleno de lienzos, retratos, caras de pescadores ancianos, de niños, de mujeres. Tenía una habilidad brutal para capturar no la apariencia, sino la esencia. El miedo en los ojos de un marinero, la alegría desafiante en una camarera. No pinto lo que veo, me explicó, mientras me servía un café solo en una taza desconchada. Pinto lo que me mira. Y yo sentía que él me estaba mirando de esa manera, despacio, desnudándome capa por capa, la profesora, la esposa, la madre, hasta que solo quedaba Teresa, una mujer que ni yo misma recordaba. Una tarde llovía, una de esas tormentas de verano violentas y cortas que limpian el aire. Nos refugiamos en su estudio. El sonido de la lluvia sobre el tejado de Uralita era ensordecedor. Estábamos hablando de poesía, y de pronto se hizo el silencio. No el silencio de Julián, muerto y frío. Un silencio vivo, espeso, cargado de electricidad. Se acercó a mí. Estaba de pie junto a un lienzo a medio terminar. Podía olerlo, el olor a piel caliente, a jabón y a la pintura que llevaba en las manos. «Teresa», dijo, y mi nombre en sus labios sonó como algo nuevo. Levantó la mano y, con el dorso de los dedos, rozó la línea de mi mandíbula. Un toque ligero, casi reverente. Cerré los ojos. Todo mi cuerpo, adormecido durante décadas, despertó de golpe. «Tienes la piel más increíble que he visto nunca», susurró. «Está llena de historia». «Estoy vieja, Gabriel», dije, la voz temblando. «Estás viva», respondió, y me besó. No fue un beso educado, fue un beso hambriento, desesperado, un beso que sabía a sal, a café y a 30 años de espera. Le devolví el beso con la furia de una mujer que se está ahogando y por fin encuentra aire. Hicimos el amor allí mismo, en el suelo de madera de su estudio, con el sonido de la tormenta fuera y el olor a trementina envolviéndonos. Fue torpe, fue real, y fue, sin duda, lo más honesto que me había pasado en toda mi vida. Cuando salí del estudio, la lluvia había parado. El aire estaba limpio y olía a tierra mojada. El cielo era de un azul imposible. Me miré en el reflejo de un charco. Mi pelo gris estaba alborotado, mis labios hinchados, mis ojos brillantes. Tenía 58 años y acababa de nacer. El verano se incendió. Nos convertimos en 2 adolescentes culpables, en 2 adultos desesperados. Nos veíamos cada día. En su estudio, en mi pequeña casa, ahora llena de vida,
en calas escondidas donde el sol nos doraba la piel. Redescubrí mi propio cuerpo a través de sus manos y sus ojos. Las arrugas que yo odiaba, él las llamaba mapas. La flacidez incipiente de mis brazos, él la besaba como si fuera seda. Y yo redescubrí mi mente. Volví a escribir poesía, poemas terribles, apasionados, llenos de clichés sobre el mar y el deseo, pero eran míos. Se los leía en voz alta, y él me escuchaba como si estuviera escuchando a Safo. «Píntame», le dije un día. Estábamos en la cama de su estudio, una tarde de agosto tan caliente que el aire parecía vibrar. Se puso serio. «Si te pinto, Teresa», dijo, apartándome un mechón de pelo de la cara. «No podré ocultar nada, ni tú tampoco». «No quiero ocultar nada», respondí. Posé para él durante una semana, no desnuda de cuerpo, sino desnuda de alma. Me pidió que me sentara en el porche de mi casa, con el mar al fondo. Llevaba un vestido de lino blanco que había comprado en el pueblo. Me senté allí durante horas, mientras él trabajaba con una concentración feroz. No hablamos, solo el sonido del carboncillo sobre el lienzo, el mar y la respiración. Mientras me pintaba, yo pensaba en Julián. La culpa era una corriente subterránea, fría y constante. Llamaba a Julián cada 3 días, conversaciones cortas, logísticas. «Sí, la casa está bien. No necesito nada. Dale recuerdos a Beatriz». Cada vez que colgaba, me lavaba las manos, como si pudiera limpiar la mentira. Pero entonces Gabriel me tocaba el hombro, me ofrecía un vaso de vino frío, y la culpa se disolía ante la aplastante, gloriosa realidad de mi presente. Gabriel me estaba devolviendo la vida. ¿Qué precio era demasiado alto por eso? «He terminado», dijo una tarde, al atardecer. Me acerqué al caballete y me quedé sin aliento. No era yo, o al menos no la yo que veía en el espejo. Era la mujer del reflejo del charco, la mujer que acababa de hacer el amor bajo la lluvia. Tenía los ojos brillantes, los labios entreabiertos, el pelo alborotado por el viento del mar. Había vulnerabilidad, sí, pero sobre todo había deseo, una expectación vibrante. La mujer del cuadro estaba viva y estaba inequívocamente enamorada. «Gabriel», susurré sin poder apartar la mirada. «Soy yo». «Es la mujer que yo veo», dijo, abrazándome por detrás, su barbilla apoyada en mi hombro. «La única que veo». El teléfono sonó esa misma noche, rompiendo el hechizo. Era Julián. «Hola, Teresa». Su voz sonaba cansada, pero había algo más, una nota extraña que no supe identificar. «Julián, ¿cómo está Beatriz?» «Mejor, mucho mejor. Le han dado el alta. De hecho, estoy en la estación de Santa Justa. Llego a casa en 20 minutos». El teléfono se me resbaló de la mano. «¿Qué? ¿En Sevilla?» Pensé que... Cogí el primer tren. Quería darte una sorpresa. Se me heló la sangre. Casa. Él quería decir nuestra casa de Sevilla, la casa dormida. «Julián». Mi voz era un hilo. «No estoy en Sevilla». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio largo, pesado. «Ah, ¿no?», dijo finalmente. Su voz era plana. «¿Dónde estás, Teresa?» Estoy en la casa de mis padres, en las Rocas Blancas. Necesitaba aire». Otro silencio. «Ya veo», dijo. «Aire. Bien, pues supongo que iré para allá». Y colgó. Gabriel estaba a mi lado. Había escuchado cada palabra. Su cara era una máscara de tensión. «Viene hacia aquí», dije, entumecida. Corrí por la casa guardando la ropa de Gabriel, los restos de nuestras cenas, las 2 copas de vino. El cuadro. Lo cogí. Era grande. ¿Dónde lo metía? Presa del pánico, lo escondí en mi pequeño estudio, detrás de unas cajas viejas llenas de libros de mis padres. Gabriel me cogió por los hombros.
Teresa, mírame, no tienes que hacer esto, no tienes que esconderte. ¿Qué quieres que haga, Gabriel? Que le reciba en la puerta contigo. Es mi marido desde hace 32 años. Es un hombre con el que no vives desde hace 20, replicó, su voz dura por primera vez. Tienes 58 años. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para vivir tu vida? Tú no lo entiendes. Esto no es una novela. Claro que lo entiendo, gritó, y vi dolor en sus ojos. Entiendo que te amo, y entiendo que mereces ser feliz. Justo entonces me llegó un correo al móvil, una notificación automática. Gabriel me la había reenviado. Era de una galería de arte en Lisboa. Le ofrecían una residencia de artista, 6 meses, empezando en septiembre. Me llegó ayer, dijo él, más bajo. Quería decírtelo esta noche. Me miró con una intensidad que me partió el alma. Ven conmigo, Teresa, deja todo esto, el silencio, la casa fría, la mentira. Ven a Lisboa, empecemos de nuevo, juntos. El sonido de un coche aparcando fuera me hizo saltar. Las luces de un taxi barrieron la pared de la sala. Es él, susurré, aterrorizada. Miré a Gabriel. Sus ojos me suplicaban. Vete, le dije. Por favor, Gabriel, vete por la puerta de atrás. Necesito tiempo. La decepción en su cara fue como un golpe físico. Asintió, cogió su chaqueta y, por un segundo, me acarició la mejilla. No dejes que te vuelva a dormir, Teresa, por favor. Y desapareció por la cocina. Un segundo después, la llave de Julián, una llave que yo no sabía que tenía, giró en la cerradura. Entró. Julián, mi marido. Parecía más viejo, más delgado. El olor a tren y a ciudad chocaba con el aire salado de mi casa. Me miró. Miró la casa. Sus ojos se posaron en las 2 tazas de café sobre la mesa del porche, que yo, en mi pánico, había olvidado. Hola, Teresa, dijo. Su voz era increíblemente tranquila, peligrosamente tranquila. Julián, bienvenido. ¿Quieres un café? No, dijo, sin dejar de mirarme. Solo quiero descansar. Ha sido un verano muy largo. Los siguientes 3 días fueron la tortura más exquisita que he vivido. Julián se instaló en la casa como una niebla fría. Era educado, cortés. Me preguntaba por mis paseos, comentaba el tiempo. Pero el silencio había vuelto, y esta vez no era un silencio vacío. Estaba lleno de todo lo no dicho. Era un silencio que gritaba. Yo me sentía dividida en 2. Mi cuerpo anhelaba a Gabriel. Le enviaba mensajes de texto furtivos. No puedo hablar. Dame tiempo. Él respondía. Lisboa, Teresa. Te esperaré hasta el viernes. Julián, mientras tanto, leía en el porche. O caminaba por la playa. Solo. La noche del tercer día volví de comprar el pan. Julián no estaba en la sala. Escuché un ruido en mi estudio, la habitación donde yo escribía. Entré. Estaba allí, de pie, frente al cuadro. Lo había encontrado. Estaba allí de espaldas a mí, mirando el retrato que Gabriel me había hecho. La Teresa viva, la Teresa deseada. No se movió, no dijo nada, solo miraba la pintura. La luz del atardecer entraba por la ventana e iluminaba el lienzo, haciéndolo parecer aún más vibrante, más lleno de vida. Julián, empecé a decir. Se giró, muy despacio. Su cara estaba gris, no había ira, no había gritos. Había algo mucho peor, una calma absoluta, una comprensión total. Me miró a mí, luego miró al cuadro, luego otra vez a mí. Y en esa mirada vi el abismo. Vio a la mujer que yo era con otro, y se vio a sí mismo, el hombre con el que yo era una sombra. Abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, su mano se aferró a su pecho, sus ojos se abrieron con una sorpresa atroz, y se desplomó en el suelo.
El tiempo se fracturó, el sonido de la ambulancia, las luces azules barriendo el retrato que seguía en el caballete, observándonos, mi mano temblando mientras marcaba el 112. El hospital comarcal era pequeño, olía a lejía y a miedo, luces fluorescentes que mataban todos los colores. Me senté en una silla de plástico verde, con el olor a sal y a pánico aún en mi piel. Infarto de miocardio masivo, dijo el médico, un hombre joven con ojeras. Hemos conseguido estabilizarlo, pero el daño es muy extenso, señor Aguilar. Las próximas horas son críticas. Me dejaron entrar a verlo. Estaba en la UCI. Una habitación llena de máquinas que pitaban suavemente. Julián parecía increíblemente pequeño en la cama de hospital, pálido, frágil, con tubos saliendo de él. Me senté a su lado, cogí su mano. Estaba fría. Pasé la noche entera allí, bajo la luz verdosa de los monitores, y el silencio, por fin, se rompió. Todo se vino abajo. La mujer que había nacido ese verano se hizo añicos. Solo quedaba la esposa, la culpable. Vi cada uno de nuestros 32 años desfilar ante mis ojos. No los años silenciosos, los otros. Julián enseñando a Clara a montar en bicicleta. Julián sosteniéndome la mano en el funeral de mi madre. Julián trayéndome una taza de té, sin decir nada, cuando me rechazaron la primera publicación académica. El silencio no había sido solo abandono, también había sido respeto, un espacio que nos dábamos mutuamente, y yo lo había llenado con el fuego de otro hombre. Él sabía, por supuesto que sabía. Quizás lo supo en el momento en que colgué el teléfono en Sevilla. Quizás lo supo cuando vio las 2 tazas de café. El cuadro solo fue la confirmación, la prueba visual de mi traición. Miré mi teléfono. 14 mensajes perdidos de Gabriel. Teresa, ¿estás bien? Contéstame, por favor. Me voy mañana. Ven conmigo. ¿Teresa? Apagué el teléfono. Julián despertó al amanecer. O, más bien, sus párpados temblaron y se abrieron. Sus ojos, nublados por la morfina, me buscaron. Apretó mi mano débilmente. Teresa. Su voz era un susurro de papel. Estoy aquí, Julián, dije, las lágrimas quemándome la garganta. No te esfuerces. Él negó con la cabeza, un movimiento minúsculo. El cuadro, susurró. Cerré los ojos. Es precioso, dijo él, con una dificultad atroz. Estás preciosa. Un sollozo se me escapó. Julián, yo... Shh, me calló él. Está bien. Me miró, y por primera vez en décadas vi al hombre del que me enamoré. No el ingeniero preciso, el joven tímido que me citaba a Machado. Solo quería que fueras feliz, Teresa, susurró, y una lágrima solitaria rodó por su sien. Aunque no fuera conmigo. Y entonces, el monitor cardíaco, que había estado pitando con un ritmo débil pero constante, se convirtió en una línea recta, un sonido agudo, final, que lo llenó todo. Las enfermeras entraron corriendo, me sacaron de la habitación, pero yo ya no estaba allí, estaba en el limbo. Julián murió a las 7:14 de la mañana de un viernes de agosto, el mismo día que Gabriel me esperaba para ir a Lisboa. El funeral fue en Sevilla, una ceremonia sobria, elegante, como había sido él. Clara voló desde Berlín, se aferró a mí, llorando por el padre que adoraba. Fue tan repentino, mamá, al menos estabais juntos, al menos tuvo ese último verano en la playa contigo. Asentí, la mentira como un trozo de vidrio en mi garganta. Jugué mi papel, la viuda afligida. Recibí las condolencias de nuestros amigos, que hablaban de lo unidos que estábamos, del matrimonio ejemplar que éramos. Nadie sabía la verdad, nadie, excepto un fantasma en el hospital y un pintor que, para entonces, ya estaría cruzando la frontera.
Nunca respondía a los mensajes de Gabriel. ¿Cómo podía? ¿Qué podía decirle? Mi marido ha muerto de un infarto mientras miraba el retrato que me hiciste. El amor que me había despertado también lo había matado. Cuando el papeleo terminó y Clara volvió a Alemania, vendí la casa de los remedios. La vendí rápido, con casi todo dentro. El sillón de Julián, la alfombra persa, los silencios archivados. Me mudé permanentemente a la pequeña casa de las Rocas Blancas. Llegó el otoño. El pueblo se vació. El viento del Atlántico golpeaba las ventanas. El mar se volvió gris y furioso. Y yo entré en el invierno de mi vida. Estaba sola, verdaderamente sola, por primera vez. El silencio volvió, pero era diferente. No era el silencio de Julián ni el silencio eléctrico de Gabriel. Era mi propio silencio. Lloré. Lloré por Julián, por el hombre bueno al que no supe ver, al que le fallé. Lloré por Gabriel, por el amor incandescente que había perdido, por la cobardía que me impidió seguirle. Y lloré por mí, por la mujer de 58 años que lo había tenido todo en la palma de la mano durante un solo verano, y lo había visto convertirse en cenizas. Guardé el retrato que Gabriel me hizo, lo envolví en una sábana y lo metí debajo de la cama. No podía mirarlo. Era un testigo de mi crimen y de mi alegría. Pasó el invierno. Sobreviví. Empecé a caminar de nuevo. Largas caminatas por la playa vacía, envuelta en un abrigo grueso. Mi pelo, ahora completamente gris, se enredaba con el viento salado. Descubrí que el dolor, como el mar, tiene mareas. A veces te ahoga y a veces se retira y te deja respirar en la arena húmeda. Un día, en marzo, llegó un paquete. Venía de Lisboa. No tenía remitente, solo la dirección de una galería. Mis manos temblaron mientras lo abría. Era un lienzo, pequeño. No era el retrato íntimo. Era otra cosa. Era yo. Estaba pintada de espaldas, o más bien de perfil, caminando por la orilla de la playa al amanecer. La mujer del cuadro era anónima, su rostro apenas un esbozo, pero era inconfundiblemente yo, mi postura, mi pelo gris al viento, y la mujer del cuadro estaba sonriendo, una sonrisa leve, tranquila, mientras miraba el mar. No era la sonrisa apasionada del retrato, era una sonrisa de paz, de libertad. Le di la vuelta al lienzo. En el reverso, escrito con carboncillo, solo había 4 palabras. Te esperé en cada amanecer. No era una promesa, no era una invitación, era un hecho, un final. Él me había esperado, y yo no había ido. Pero no lo entendí como un reproche, lo entendí como un regalo. Me había visto irme, me había visto elegir mi prisión, mi duelo. Y en lugar de odiarme por ello, me había pintado libre. Me había regalado la imagen de la mujer en la que, quizás, algún día podría convertirme. Saqué el otro retrato, el que estaba bajo la cama. Puse los dos, uno al lado del otro, en mi estudio. La mujer que deseaba y la mujer que caminaba sola. Ambas eran yo. Hoy es verano otra vez. Tengo 59 años. El sol calienta la arena y la casa huele a jazmín. Sigo escribiendo, sigo caminando por la orilla. No sé dónde está Gabriel, y ya no importa. No sé si Julián me perdonó, pero yo estoy aprendiendo a perdonarme a mí misma. Me detengo en la orilla. El agua fría me moja los pies. Mi pelo gris vuela con el viento. Cierro los ojos y respiro el olor a sal. A veces, el amor no llega para quedarse, llega para despertarte. Si te gusta la historia, comparte tus sentimientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Gracias por su apoyo. Ayuda al canal a desarrollarse.